Muy bien, y justo ahora, en unos minutos, se suma nuestro InspoShot, que ya está sumándose por ahí si lo veo. Si, a ver, tenemos a, Sí, acá estoy. ahí está, justo, Marcelo, gracias. ¿Qué tal? Listo, Marcelo, entonces, antes voy a presentarte, luego te dejo la pantalla para que puedas compartir. Listo, Perfecto. entonces tenemos este espacio de InfoShot, que es Marcelo Medel, él es Data Manager en Falabella Tecnología Corporativa, y vamos a tener unos 20 minutos de charla y unos 10 minutos de preguntas. Entonces lo que les recomiendo es que vayan generando sus preguntas por ahí, apuntándolas para tener ese espacio con él. Listo, entonces dejo de compartir y te doy el espacio, Marcelo, bienvenido. Vale, estoy buscando, ahí está. Bueno, em, buenas tardes o buenas noches, porque yo acá son las 21:19 en Chile, así que creo que ustedes todavía están en la tarde, todavía no están noche. Mi nombre es Marcelo y les voy a contar un poco, creo que como para darle alguna motivación de por qué ustedes están acá, y supongo que también parte de su motivación es porque de alguna forma quieren entender un negocio o quieren entender en la organización donde ustedes están trabajando de qué trata este mundo de hacer análisis sobre la data, ¿ya? Entonces, de alguna forma, durante los últimos años, ¿cierto? O de distintas formas, digamos, eh, ha pasado que los datos están siendo más accesibles, digamos, ¿ya? Esto en el sentido de que cuando usted usa Internet, seguramente algo está pasando ahí con la data, ¿cierto? Entonces, dado el crecimiento exponencial de información que está disponible y además accesible, es que se hace más relevante empezar a entender cómo funcionan los negocios, ¿cierto? Por otro lado, en el último tiempo, en los últimos 10 años, se ha desarrollado brutalmente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cloud, ¿cierto? Tanto de servicios como software en el cloud, como de almacenamiento en el cloud, como de desarrollo de aplicación en el cloud. Y también ya pueden saber que ustedes pueden consultar un algoritmo por internet, como es ChatGPT o BART en el caso de Google, que son algoritmos que están ahí disponibles para ustedes. Entonces, básicamente, la nube permite que se puedan procesar grandes, como grandes cantidades de data en pos de desarrollar modelos que interpreten la realidad, ¿ya? En términos básicos. Y también ha crecido el poder de almacenamiento, o sea, cada vez existe mayor capacidad de almacenar información y esa información además o sea, esa capacidad que estamos comprando por giga cada vez baja más de precio, digamos. O sea, antes de los 90 era sobre $1 el valor de un giga y ya en los 2000 está en 0,1 quizá, o menos, ¿ya? Cada vez es más barato almacenar información y también procesar al mismo tiempo porque las capacidades de cómputo también han crecido. Tanto si a ustedes les gustan los videojuegos, pueden ver que cómo han crecido las tarjetas de video, si a usted le gusta el Bitcoin, lo mismo, o si le gusta el Machine Learning, lo mismo. O sea, la capacidad de cómputo ha crecido a través del tiempo con el desarrollo de tecnologías tanto en CPU como GPU. ¿Ya? Por otro lado, también existen ciertos laboratorios eh, que han desarrollado cosas y luego las dejan disponibles para que uno las pueda ocupar para desarrollar aplicaciones en una empresa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted puede acceder a cómo desarrollar un sistema de recomendación si va a alguno de los laboratorios de research que tiene Facebook o que tiene Google o que tienen empresas de moda en Europa, entonces usted puede llegar y ocupar el algoritmo. Entonces, básicamente hubo un laboratorio con científicos de datos, seguramente, que desarrolló esto y lo dejó disponible a la comunidad. ¿Ya? Entonces eso también es un habilitador de estas cosas. Y finalmente, tiene que ver mucho con que en la última década, sobre todo, hay mucho negocio que se ha basado solo en datos, ¿ya? Negocios digitales, digamos, como Uber, Netflix, ¿cierto? Cabify, en transporte también, Airbnb en casa, etcétera. O sea, tú puedes armar un negocio digitalmente apoyándote en la data que fluye a través de Internet, en la capacidad de cómputo que existe, o en la capacidad de almacenamiento que existe en la nube, y además ocupando algoritmos que están disponibles o información que está disponible ahí abierta a la comunidad. ¿Ya? Luego, ¿por qué es importante, digamos, hablar de la visualización? Porque por un lado hablar ya cómo crece el negocio,
o cómo va creciendo esto de la información y la data, pero también no sacamos nada con tener esa data si no la podemos visualizar. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos viendo era de la información, básicamente. O sea, la información que entendían como sus papás es muy distinta a lo que usted puede llegar a entender ahora, ¿cierto? Antes hablaban por teléfono fijo y ahí pasaba información, y de ahí que existe la información. Pero ahora nosotros accedemos a información todo el tiempo. De hecho, todo lo que está pasando ahora está pasando por internet y es data fluyendo, ¿cierto? Entonces, si uno fuera a procesar información en esta información de la era, o sea, en esta information que estamos ahora, es que tienen que pensar que siempre que se encuentren con la data cruda que viene en un sistema, va a ser sobrecogedor la cantidad de información que van a ver. Entonces, de alguna forma, van a tener que sobrepasar eso, ¿ya? Entonces, de alguna forma, hay que visualizar, ¿ya? Luego también, como hay mucha información, es muy difícil de detectar un patrón, ¿cierto? Es como más fácil entender si yo dentro de una esfera tengo una esfera de color rojo y una de azul, que entender múltiples esferas de múltiples colores, ¿cierto? Quizás no encuentro un patrón, ¿ya? Luego es muy relevante encontrar una forma de comunicar, ¿cierto? Porque como tenemos mucha información, tenemos que aprender a comunicar e idealmente, como nos estamos comunicando con otros seres humanos, tenemos que comunicarnos a través de contar una historia seguramente. Entonces tenemos que aprender a contar una historia también, ¿ya? Y finalmente uno tiene que entender que la visualización de la información es como el proceso de transformar la información a un mapa al final del día. Imagínense cuando, bueno, estamos pronto todos acá a celebrar ahora el 9 de octubre, pero originalmente el 12 de octubre, el día en que llegó Colón al continente, ¿cierto? Y él seguramente navegaba con un mapa que lo armaron en Bélgica para el rey de España, en donde no existía este continente, y solo existía la India, y Europa y Asia. Entonces fue a navegar con ese mapa. Imaginen dónde llegó. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos haciendo una visualización, estamos entregando un mapa, de alguna forma, a alguien que tiene que tomar una decisión, ¿ya? Entonces, esto lo tomo de un libro, que ustedes van, si buscan a ella en Google, o sea, perdón, en YouTube, van a encontrar el video en donde explica todo el libro. Les recomiendo que se lo vean porque es súper relevante para que entiendan cómo hay que visualizar información. Entonces, lo que ella está planteando es que nosotros lo que hacemos es ocupar sistemas computacionales al final para representar nuestra información para ayudar a las personas. Eso es la base de esto. Entonces, en un esquema un poco más, digamos, como informático, no sé. Por un lado, nosotros pensamos que está el computador, ¿cierto? Y en ese computador o en esa nube o en lo que sea que hay un servidor, yo voy a tener información seguramente, en donde yo con esa información voy a poder visualizar cosas o voy a poder modelar cosas con esa data, ¿ya? Entonces, por un lado, está el camino de la transformación de información, ¿cierto? Donde yo tengo la data cruda, después yo de esta data cruda tengo que tener cierto conocimiento de el negocio en el que estoy o la organización en la que estoy para poder filtrar esa información primero y luego transformar. Y después, luego de eso, yo tengo que tener ciertas preguntas para esta información, las cuales yo voy a visualizar. Y luego ya existen las vistas que yo comparto, porque seguramente si usted va a trabajar con data y va a tener que hacer una visualización, va a tener que hacer varias antes de encontrar cuál es la que más le sirve, para contar cuál es la historia que usted quiere ir a contar, ¿ya? Y por otro lado, si nos vamos ya como a cómo ir a modelar la información, también es lo mismo al final del día. Procesar información, transformar la data, entender el negocio y luego entender aún más el negocio para ir a modelar un problema de negocio, ¿ya? Y ese es otro camino, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante acá? Que como usted va a estar trabajando con data, tiene que buscar la forma de visualizar hacia el humano que está detrás de eso, que puede ser usted, o puede ser su jefe, o puede ser quien sea que va a ocupar esto, ¿ya? Entonces, en este camino, hasta que cuando uno va visualizando información, seguramente se va a encontrar con findings, ¿cierto? Con cosas que, un hallazgo, algo que encontró que no sabía antes. Puede ser que no sabía que el canal que más vendía en su empresa era la sucursal que está no en el centro de la ciudad, sino que al extremo de la otra ciudad, no sé, por decir algo, ¿ya? Y usted no lo sabía. Entonces eso ya es un hallazgo. ¿Cuándo se convierte en un insight? Cuando usted ya tiene en su conocimiento el ranqueo de esas sucursales, por ejemplo. ¿Cuál es la que más vende, cuál es la que menos vende y otras variables adicionales, ¿cierto? Entonces ya entra a entender qué es lo que hay dentro de ese negocio, ¿ya? Y luego ya viene el conocimiento, y luego del conocimiento de eso usted puede plantear una hipótesis, como el qué pasa si hago qué cosa, ¿cierto? Y luego viene la acción.
Finalmente es cuando usted toma acción y ejecuta lo que usted observó, y si usted quiere cambiar el sistema, tiene que observarlo y ejecutar algún cambio. Y usted lo ejecutó, y después va a poder visualizar esa información, ¿ya? Entonces, en la práctica, si es que uno utiliza bien esta herramienta y si uno se mete más profundamente a cómo uno puede explotar la información y la data, básicamente está ayudando a un humano a que tome las decisiones, o sea, a que le ayude a usted a tomar las decisiones en la práctica, pero por sobre todo usted tomando acciones, ¿ya? Porque no sabemos nada con tener la información y no hacer nada. Como, ¿qué pasa si se da cuenta? Ya, nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en Cyber, en Chile, lunes, martes y miércoles. Nos conectamos todo el domingo en la noche a ver que todo andaba bien y todo andaba bien, pero obviamente cuando empiezan a pasar las cosas fallan. Entonces, nos dimos cuenta tempranamente que habían fallado las cosas y planeamos un plan de acción y todavía lo estamos trabajando, porque todavía estamos en Cyber, pero al final del día tomamos acción, porque teníamos algo que nos ayudaba a visualizar qué tan bueno o tan malo era el dato que yo estaba generando para Cyber. Pero si yo me quedo ahí, tengo la información y no hago nada, no sirve de nada. Entonces, por eso esto está ligado con humanos, de alguna forma, ¿ya? Entonces, en este camino, de cuál es la madurez que debería tener una organización en términos de las capacidades de data analytics, van desde, como les digo, desde el dato crudo, que estamos leyendo desde un sensor, que puede ser, por ejemplo, la temperatura que hay en una ciudad o la calidad del aire que hay en una ciudad, y yo tengo ese dato crudo, pero de alguna forma tengo que limpiarlo. No me sirve nada tener una señal cada 5 minutos de algo, quizá yo necesito más un agrupado del día para saber cuál es la calidad del aire en promedio, no sé. Entonces tengo que limpiarlo. Y luego de eso tengo que tener de alguna forma reportar esta información. Por eso se llaman estándar, ¿cierto? Nosotros hacemos reportes estándar en donde esta es la visualización que todos queremos ver de la empresa. Y hay 10 de esas y no hay más quizá, pero con esas 10 todos tomamos las decisiones. O sea, un estándar. Luego ya viene el acceso a que usted pueda armar un reporte por sí solo. O sea, digamos de alguna forma usted va a poder acceder a la información o a un cubo de transacciones y va a poder armar un reporte como usted quiera, ¿ya? Y eso ya es otro camino. Y luego el siguiente camino es cuando usted, además de hacer eso, eh, generó algo que toda la empresa va a poder ocupar. Digamos que va a venir el analista de marketing que entró hace 10 días y va a poder armarse su reporte porque usted le disponibilizó la información y lo puede hacer y tiene herramientas para que lo haga. Y eso ya es tremendo avance para una compañía. O sea, una compañía que tiene eso, sí o sí, está ayudando a los humanos para que tomen las decisiones, ¿ya? Entonces, aquí el concepto simple es como tenemos que agregar la data para visualizarla, idealmente ahora mismo. O sea, si usted tiene el dato hasta hoy o hasta ahora, en este preciso instante, es muy distinto que si tiene el dato hasta la semana pasada, ¿cierto? Entonces, si está ahora, ideal. Y ya en el mundo ideal, es que usted tiene esta integración para cualquier usuario para que pueda hacer la consulta que quiera a su organización, ¿ya? Y después ya, bueno, es por eso que ahí está justo en la mitad, como qué es lo que hace cambiar realmente a la empresa, es cuando uno tiene como algún algoritmo que puede automatizar algún proceso de la empresa o que puede hacer escalable algún proceso de la empresa o que puede predecir algo que vaya a pasar en el futuro, ¿ya? Después ya viene como el camino de cuando yo ya sé lo que va a pasar, además puedo dar una recomendación de cuál es el mejor camino, ¿ya? Y finalmente ya está el mundo de los sistemas autónomos, ¿ya? Que eso sería como el auto de Tesla que se maneja solo, ¿ya? Entonces, para ir cerrando la idea, ustedes tienen que pensar que idealmente lo que nosotros tenemos que desarrollar, si queremos trabajar en data, es el pensamiento crítico. Porque usted va a ser la persona que va a poder cuestionar quizá a alguien, porque usted tiene la data, usted tiene la realidad de esa empresa, ¿ya? Entonces es importante generar el pensamiento crítico a través de, primero, obviamente, ya esto se lee como de abajo hacia arriba, diría, que es como el concepto de qué tan educado soy en data. O sea, hay que educarse en data, o sea, entender qué es una base de datos, que es un tipo de dato string versus un entero o un decimal, cómo tratar las fechas. Entonces hay ciertas cosas que uno tiene que saber de data. Y luego viene el camino de, sobre esa data, aplicar estadística o utilizar la estadística para moldear esta data. Y ya luego de eso viene la información. O sea, básicamente usted tiene que saber de información de alguna forma como conceptual, cómo fluye la información
en su organización, tanto digital como no digitalmente, ¿ya? Porque si usted sabe que la información en su empresa se pasa a través de un Excel que va en un correo, usted debería poder o cambiar eso o mejorar eso. Entonces usted sabe cómo fluye la información digital o no digital, formal o informal. Y finalmente tiene que ver también mucho con el análisis que usted tenga que hacer con la data, que siempre tiene que partir desde las preguntas, como qué preguntas tengo yo para la data, digamos. Luego la interpretación de lo que usted está obteniendo ahí, que tiene mucho que ver como cómo yo visualizo la información. Y finalmente evaluar, esto como evaluar qué hacer con esta información. Y como les decía, esto es solo pensamiento crítico, es solo como agregar pensamiento. Lo relevante es como cuando yo observo información y tengo información que es para la toma de las decisiones, tengo que plantear una hipótesis y tomar acción. Y luego evaluar, porque para eso tengo este sistema que me genera información, me genera data, la visualizo, tomo decisiones. ¿Ya? Así que eso les tenía preparado para hoy. Creo que lo hice en el tiempo, no me pasé. Y estoy abierto a preguntas. Estamos bien con los tiempos, Marcelo. Muchas gracias. Me parece, a ver, pueden levantar la mano o escribir por el chat sus preguntas. Me parece que ahí Camila tiene levantada la mano. Camila, te escuchamos. Me olvidé de bajarla, pero ya me respondieron por chat, gracias. Era sobre qué cosa era OLAP. Dale, Ah, es gracias. que no estaba viendo el chat, disculpa. No te preocupes. Listo. Hola, una Entonces, consulta. dale, Sí, Ruth. claro. ¿Qué tal? Eh, Hola Marcelo, ¿cómo estás? Ya, Mira, voy a solo proyectar porque no los veo todos. Ya, ahí sí. ¿qué tal? ¿Cómo andas? Rodrigo, buena. Una consulta. Para alguien, por ejemplo, como yo, que no soy especialista dentro del mundo de la data ¿Mm? y que es como un primer acercamiento de esta manera técnica a través de un curso, ¿cuál sería tu mejor recomendación para este perfil, para alguien que entra desde un nivel básico, por así decirlo, ¿no? Ya, mira, yo creo que el comienzo de todo esto tiene que ver con las preguntas que tú tengas como humano, digamos, ¿cachai? Como hacia tu organización o hacia donde tú quieras aplicar estos nuevos conocimientos que estás adquiriendo acá. Que Ujú. inclusive si no tienes una organización, hay data disponible en la que uno puede tener preguntas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ya? El otro día descargué información sobre el mercado de trabajo en Estados Unidos de 2 días, ¿ya? Para ver Ok, cómo, cuánto pagan en algunos rangos, ¿cierto? Como de cargos que pueden ser los que yo puedo optar en el futuro, por decir, ¿sí? Y sobre eso tengo un par de preguntas. Esto como primero viene cuál es la pregunta que yo tengo de cara a la información o a la mm, data a la que yo tengo accesible. Y luego vienen las herramientas. Piensa que tú ahora vienes a adquirir herramientas, ¿cierto? Entonces, tienes que partir con las preguntas y seguramente ya te preguntaste antes qué voy a hacer con mi carrera profesional, para dónde quiero claro. ir o qué me gustaría aprender. Y está ya acá, pues. Entonces, tomaste acción. Entonces, por eso como que yo creo que el camino es partir desde las preguntas que uno tenga de cara como a esto que tú quieres tomar una decisión, porque tú eres el humano y necesitas el computador para que te ayude a que la cosa escale, que la data funcione, que tú puedes cruzar grandes datos de información, pero al final del día todo se trata de qué decisión quiero ir a tomar. Entonces, por eso yo creo que el camino debería partir por las preguntas. Y luego acá te van a entregar herramientas como para ir respondiendo a esas preguntas. Buenísimo, Marcelo. Muchísimas gracias. A ti, Rodrigo. ¿Alguien más que quiera, por favor, preguntar, hacer sus preguntas? A ver, hola, Marcelo, ¿qué tal? Ya, de lo más. Nada, ante todo, gracias por el tiempo. Creo que entiendo que están en un cyber y qué crack para que te des el tiempo de acá darnos toda la info. Marcelo, tenía una consulta. En este mundo de todo lo que es data, entiendo que hay muchas plataformas que se pueden usar. Dígase Power BI, el mismo Excel, Looker Studio, Tableau y sin vías y por haber. En tu experiencia, tu expertise, ¿cuál crees que sea la herramienta más precisa para el análisis de datos y toma de decisión?
Ya, mira, acá yo creo que voy a ir en contra de todo lo que nosotros hacemos en mi trabajo quizás, y voy a ir en contra de cosas que nosotros decimos en el trabajo, como hazlo en Excel. Excel, de verdad, siendo súper honesto, es la herramienta más transversal en la que tú puedes procesar data. Si no es Big Data, Excel te va a funcionar. Eh, y vaya a poder llegar a algún insight y vas a poder visualizar información. Entonces yo creo que Excel es como la herramienta de entrada. Y además es la herramienta con la que puedes trabajar de aquí al futuro. O sea, imagina cuántos gerentes deben haber El mundo se mueve con Excel para mí. O sea, yo lo tengo. Ustedes deben saber que si usted trabaja en una empresa, seguramente su nombre está en un Excel, en algún lado. Entonces, Excel mueve el mundo, de alguna forma. ¿Ya? Entonces, yo diría que Excel es súper completo y también quiero complementar eso después. Les voy a dejar el link, tengo que buscarlo. Hay un libro súper bueno que es de storytelling y está todo hecho en Excel y hace unos gráficos preciosos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, el siguiente camino yo diría que es como tienes que pensar que tus visualizaciones de alguna forma tienen que ser interactivas. Lo que estamos hablando acá es que tiene que haber un humano que pueda interactuar con esta data, ¿cierto? Entonces, Excel como que no cumple con eso. Excel es como estático, ¿cierto? Bueno, quizás con Power BI yo puedo tener algo no tan estático, ¿cierto? Pero es otra herramienta muy similar a Tableau, a, bueno, está Power BI, está ClickView, y así deben haber un montón, ¿ya? Y también puedes programar. Yo, por ejemplo, hago clases de visualización y le enseño a los data scientists a programar como en JavaScript, que es otro lenguaje de programación. Y ahí tú puedes hacer una página web y tú puedes hacer que el usuario haga zoom, haga filtro, haga lo que quiera con la data que tú le Hola Marcelo, ¿nos escuchas? disponibilizaste, que está limpia. Yo creo que no es amplia. ¿Sí? Yo lo escucho. ¿Usted a mí? Sí, la última parte se te escuchó No, con un poco no. de delay. ¿Aló? ¿Escucha? Oh, ya. ¿Voz Ahí, de ahí robot creo que está o mejor. voz cortada? No, se escuchaba como Ya, entrecortado. ¿aló? Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces, nada, como que yo resumiría la idea en que si tienes Excel a mano, ponte a practicar hoy día y aprende nuevas herramientas que son como más estándar ahora, sobre todo en áreas de data, que son Power BI, Tableau, ClickView, y nosotros ocupamos Looker de Google. Y Gracias, Marcelo. después también hay lenguajes de programación que te pueden ayudar. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Voy a buscar el nombre del libro. Por ahí creo que también le tiene otra pregunta más. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué hay o sea, si es que lo que quieres es como tratar de democratizar un poco el acceso a que diferentes equipos puedan usar data, ¿qué tan bueno es, por ejemplo, irse por una solución tipo Mixpanel? Eh, ¿Realmente requiere que para que las personas lo puedan usar eh, tengan como que un nivel de literacy menor de data o es más como que accesible? Ya, espérame. ¿Qué significa? Ya me dijiste mix panel. Mixpanel es como es para Product Analytics. ¿Pero Yo es no una lo he usado. herramienta? Es una herramienta que eh, ¿Ya? se integra a los tagueos o sea, tagueas Sí, tus te entiendo. plataformas Sí. y te da como que ya un montón de vistas y un montón de cruces que entiendo que Ah, son súper friendly o súper ya, amigables. sí, ya entiendo. Mira, a ver, te voy a dar cómo nosotros ocupamos una herramienta similar en falabella.com, ¿ya? Y en el grupo Falabella en general. Nosotros ocupamos una herramienta que se llama Adobe Analytics. eh, y lo que hacemos es, primero por el lado del desarrollo del sitio web, tú tienes que tener muy coordinado con cómo vas a taguear ese dato que existe en tu sitio web con tu plataforma, ¿ya? Si eso no están dando, no, tus datos no sirven. Te lo digo desde ahora. Entonces, si no están haciendo eso, háganlo, ¿ya? Porque yo ahora estoy solucionando muchos problemas, dado que no hicimos eso a tiempo, ¿ya?
Y el otro como lado está como si tú quieres tomar esa data y llevártelo a tus sistemas o usar la suite de visualización que nos proveen. ¿Cierto? Que eso yo entiendo lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Ya, Sí, 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 eso. ya, mira, es súper fácil de ocupar siempre y cuando entiendas bien los conceptos que están dentro de esa plataforma. Porque eh, tú, ya en nuestro caso, tenemos que definir bien el segmento, tenemos que definir bien cuál es la dimensión que queremos medir, cuál es la métrica que queremos medir y como dos cosas más. ¿Ya? Entonces, ese entendimiento de esa columna que tú vas a arrastrar tiene que estar transversal a través de todos los usuarios, porque si no, vaya a tener distintas interpretaciones de la realidad. ¿Te queda clara la respuesta? Porque eso es lo que nos pasa a ratos con algunas cosas. ¿Cachai? Como por eso te digo, si queda mal tallado en tu plataforma, este dato que está acá no te va a servir. Claro. Ya, buenísimo. Vale. Gracias. Ahí tenemos a Luis. Hola Luis, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Eh, Mi pregunta era sobre, bueno, al final de la presentación mencionaste que hay que tener pensamiento crítico, critical thinking. Eso yo lo entiendo, por ejemplo, como la actitud de, digamos, de dudar, de proponer, ¿no? Pero eso también a veces puede convertirse en vez de ser una crítica constructiva, digamos, a los procesos, puede convertirse en quizá destructiva. No sé si, ahora sí brevemente conoces formas de, digamos, trazar bien la línea de que no, o sea un critical thinking constructivo, ¿no? Y no termine siendo simplemente, ¿cómo se diría? Confrontar o dudar o disrumpir, pero de manera destructiva, ¿no? Si hay alguna forma de mantener la línea de Sí, la, entiendo. de ese constructivo. Ujú. Sí, mira, a Eso. ver, vale. Yo creo que, a ver, tener pensamiento crítico no necesariamente implica que tú vas a ir en contra de algo que esté pasando. ¿Ya? No es como, si yo tengo pensamiento crítico, voy a ir en contra de tu idea o voy a ser disruptivo con esa idea o quiero cambiar las reglas del juego o te quiero decir que yo tengo la verdad y tú no. ¿Ya? No tiene que ver con eso. Tiene que ver en la práctica con el uso de la información o para agregar más información a lo que tú estás observando, que puede estar pasando que en tu organización alguien no está tomando la decisión correcta porque no tiene la data, quizás, ¿sí? Porque solo tiene el conocimiento de cómo lo ha hecho el último año o cómo lo ha hecho toda la vida. Y si tú tienes esa información, ser como tener este pensamiento crítico es como buscar la forma en cómo tú puedes cambiar eso. Y no necesariamente decir, no, es para allá, no, hay que cambiar el rumbo. O no, tú lo estás diciendo mal y lo estoy diciendo bien porque yo tengo data. Entonces, por eso tiene que ver mucho como cómo yo cuento la historia. Es súper importante en esto del pensamiento crítico, como yo visualizo y analizo la información, cómo yo voy a ir a plantear esta idea para, si no tengo el poder para tomar la decisión yo, hacer que otro cambie su decisión, ¿ya? O si yo tengo que tomar una decisión, tomar la decisión con la mayor cantidad de información posible y que yo pueda procesar lógicamente, pero no necesito tanta información de repente para tomar una decisión, ¿cierto? Supongo que su ropa ustedes no necesitan 1000 decisiones para que lo que se van a poner hoy día, ¿cierto? Entonces hay decisiones que uno tiene que aplicar más información y ahí es donde entra el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico de alguna forma tú estás entendiendo el problema que estás escuchando o que estás analizando y estás agregando información y además estás agregando estadística a esa decisión, porque es muy relevante tomar una decisión con el agregado de un día a tomar el promedio de la última semana o a ver cómo ha crecido en los últimos 3 meses. Entonces eso ya es pensamiento crítico, porque estás aplicando estadística, estás usando la data, estás haciendo las preguntas correctas para la decisión que tienes que tomar. Entonces, no necesariamente pensamiento crítico es como disruptivo y vamos a quebrar las cosas y no sé. No, tiene que ver más con cómo yo ocupo más información y yo utilizo estas herramientas para poder agregar información en mi proceso de decisiones. ¿Verdad? Y si no puedo tomar la decisión yo, inducir o llevar a que otra persona que tenga que cambiar esa decisión hacia la que yo creo la correcta, con data, lo haga. Sobre todo en una empresa en donde muchas veces las cosas no se ven con data. Uno tiene los gerentes, imagínense que no todos los días están viendo un dashboard, seguramente. Están ahí solucionando cosas y tomando decisiones, y en el Excel quizá lo más, y le presentan cosas. Entonces, si usted llega con información, lo está ayudando a tomar decisiones, la verdad. Así que eso.
Ok, gracias. Sí, me quedó claro. Vale. Marcelo, antes de despedirte, nos quisiéramos, bueno, tomarnos una foto para el recuerdo y también por la foto del recuerdo del setting stage. Entonces les voy a invitar a que puedan encender sus cámaras y pueden ponerse el fondito que les pasé por acá por el chat súper bien, si no, igual ahí nos vamos tomando la foto. Entonces, a ver, mientras se van animando, listo, buenazo. Vamos a dar unos segundos de espera para que se animen a encender todas sus cámaras. Ya, perfecto. Entonces vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo, ahí los tengo. Perfecto, entonces ya luego les voy a hacer llegar la foto, no se preocupen. Buenazo. Listo, Marcelo, muchas gracias. Ha sido siempre potente escucharte y creo que los pasajeros y pasajeras se llevan también muy buena información. Ahí estaba dejando Marcelo Vale. su link para que puedan Eso. estar en contacto. Nos vemos. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Que les vaya muy bien, que aprendan mucho. Bye. Gracias, Gracias. Buenísimo. Entonces, gracias. ahora vamos ahí. Marcos, me parece que tienes alguna consulta. Sí, Hola, coméntame. buenas tardes. Tengo el libro en PDF. ¿Se puede compartir por este medio o hay algunas restricciones con eso? Ah, podemos compartirlo, ¿te parece? Por el canal de WhatsApp cuando ya llegue ese punto, por ahí lo compartimos para que todos tus compañeros puedan tenerlo a la mano también. Listo, entonces,